Hola, ¿Cómo? yo soy hola. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Anet. ¿Janet? Sí, Ay, ¿cuántos años mi tienes? madre es Pilar. Ay, Soy mi ¿cuántos años? mano. Ella es mi mano, tía. Ah, ¿es tu mamá o tu tía? Ese es mi mano. Ah, tu hermana. Ay, Janet. Muy bien, ya es No, las mi 9, ya tienes que ir a mano. dormir. ¿O a qué hora duermes? ¿Ah? ¿A qué hora duermes por lo general? Sí, Ah, vas a ir a dormir. sí. Ahora también. Sí, no te vas a enfriar. Chao. Chao, un gusto. Chao, Janet. Muy bien. Chao. Chao. Muy bien, estoy mandando un mensaje a WhatsApp para que ingresen, por favor. Muy bien, si no terminaron la sopa de letras, pueden terminar luego, ¿no? Muy bien, dos personas me han enviado, eh, Paola y Lourdes. Vamos a revisarlo. Ya, muy bien, Paola y Lourdes. Y el resto también trate de llenar, que estas actividades también nos ayudan a dinamizar, ¿no? El proceso. Muy bien. Entonces, como tenemos un tiempo limitado en Zoom, vamos a iniciar. Como tenemos la clase grabada, ya sus compañeros van a poder acceder a la clase, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que revise sus trabajos, les voy a pasar también la respuesta, el- la sopa de letras resuelta. Muy bien. Vamos a continuar. Nos hemos quedado en esta diapositiva. A ver. Muy bien. Entonces, se reconoce a las neurociencias, ¿no? Como un conjunto de ciencias que están relacionadas de manera interdependiente, ¿no? Que tienen una directa relación. Existen varias neurociencias y entre estas neurociencias destacan para el contexto educativo, ¿no? Tenemos la neurofisiología, que estudia la exploración funcional del sistema nervioso central, la neuropsicología, que se enfoca, ¿no? En las relaciones entre el cerebro y la conducta. Esto no solamente en personas sanas, en sujetos sanos, sino también en personas con daño cerebral. Ahora, esto de sujetos sanos es también entre comillas, ¿no? En tanto que la Organización Mundial de la Salud eh, define la salud como un estado de bienestar biopsicosocial, ¿no? Y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, nosotros nomás, en este grupo de 7 personas, ¿cuántas podemos realmente decir que estamos sanas? ¿No? Paola tal vez nos dicen, yo estoy sana porque no me duele nada de mi cuerpo, pero de acuerdo al concepto integral en el marco de un modelo biopsicosocial de salud, según la OMS, tal vez Paola está atravesando, solo como ejemplo, Paola, por favor, está atravesando tal vez algún estado de ánimo depresivo, ¿no? No necesariamente un trastorno, pero sí un estado de ánimo depresivo, es decir, se encuentra muy triste por algo por algún conflicto que pudo haber tenido en su trabajo o a nivel familiar. Entonces, de acuerdo a la OMS, Paola no está sana, ¿no? Porque tiene que haber un bienestar, un equilibrio en las dimensiones biológica, psicológica y social. Entonces, la neuropsicología, ¿no?
estudia esas relaciones entre cerebro y conducta. En la historia de la psicología se ha estudiado mucho a personas, ¿no? Con daño cerebral a partir de las guerras, por ejemplo, ¿no? Eh, no solamente militares, sino también civiles que han sobrevivido a conflictos, ¿no? Bélicos. Entonces, los psicólogos en la historia de la psicología han establecido pues esos primeros pilares de la neuropsicología, haciendo estudio de estos civiles y militares que sobrevivieron a las guerras. Entonces, la neuropsicología trabaja de manera muy directa con la neuroeducación. Ustedes como maestros, los mismos pedagogos, toman, ¿no? Como primer recurso, pongámoslo así, los aportes de la neuropsicología y la neuroeducación. La neuroeducación, ¿sí? Estudia el impacto que los procesos educativos dejan en el cerebro. Al inicio partíamos con una frase motivadora en donde se reconocía que la participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje van a generar cambios en el cerebro, no tanto a nivel de estructura, ¿sí? No es que cuanto más aprendamos va a crecer nuestro lóbulo frontal, sino en esa interconexión, ¿no? En esa conexión que existe entre neuronas, en todo ese proceso que se da en el sistema nervioso, que ya ustedes lo van a ver a mucho más detalle. Ahora solo estamos haciendo una introducción, ¿sí? Y su relación con la conducta en contextos educativos. Tenemos también la neuropolítica, que si bien en Bolivia no se la aplica mucho, no se la utiliza en otros países, pues, por ejemplo, los candidatos, ¿no? Tienen un asesoramiento muy especializado de neuropolíticos, ¿no? Existen posgrados en el exterior de neuropolítica, en donde realizan investigaciones y dan los lineamientos para las campañas, por ejemplo, ¿no? Las campañas. Esto para poder obtener el voto de los ciudadanos. Y ya también cuando existen autoridades electas, ¿no? Y ya están en ejercicio de funciones, también tienen asesores, ¿no? En esta neurociencia, me refiero a la neuropolítica, que les permiten tener pues un manejo una comprensión y un manejo de los ciudadanos. Mil disculpas, Basilio, me olvidé. Escuchen en este momento, Basilio. Sí, escucho, Lice. Ay, ya, mil disculpas, Basilio. Si en la primera parte no vi su mensaje, pero me alegra que ahora esté escuchando. Muchas gracias. Muy bien, entonces sigamos, por favor. Entonces, eso, ¿no? La neuropolítica aporta mucho en otras esferas. Tenemos el neurodeporte también. En Bolivia también estamos muy atrasados en neurodeporte. Sin ir más lejos, por ejemplo, las delegaciones que van a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, no tienen en su equipo técnico, ¿no? En los profesionales que les acompañan un psicólogo del deporte y menos un especialista en neurodeporte. A diferencia de otros países donde tienen centros de alto rendimiento, ¿no? En donde tienen pues un staff de profesionales, entre ellos personas especializadas en neurodeporte que ayudan al técnico, lo asesoran para lo que es el entrenamiento, ¿no? Para sus programas de entrenamiento, hacen el acompañamiento y el apoyo en las competencias. Entonces, en Bolivia falta mucho, ¿no? Aquí tenemos en Sucre, por ejemplo, la Villa Bolivariana, se tiene otros centros también en Cochabamba, si no me equivoco, pero si bien se ha dado pasos, pero falta todavía, ¿no? Muy bien, el neurodeporte trata de la vinculación entre los procesos neuronales y las capacidades cognitivas, sensoriales y motrices, ¿no? Estos especialistas en neurodeporte estudian, por ejemplo, qué pasará con un jugador de fútbol
cuando va a patear un penal. Si en el entrenamiento nunca falla el penal, pero falla en el partido. Algunos dirán, no es capaz de hacer frente a la presión, por ejemplo, del público o de sus mismos compañeros, ¿no? Pero, ¿qué pasa adentro? ¿No? ¿Por qué se distorsiona su percepción? Que antes tenía una patada certera. ¿Qué pasa ahora que patea pues por encima del arco? ¿No? Entonces, el Neurodeporte estudia eso y- y propone estrategias precisamente para que no ocurran, ¿no? A ver, estas dificultades. Como yo nomás estoy hablando, ya estoy ronca, estaba siempre mal de mi garganta. Creo que mañana voy a ir al médico. Ahora quiero preguntarles a ustedes, le estoy viendo ahí a Paola. A ver, ¿quién más? Nadie más tiene su cámara prendida. Pero a ver, ¿quién se anima? ¿Quién practicaba deporte cuando era más joven o ahora? ¿No? Porque deberíamos seguir practicando cuando somos adultos. ¿Alguien? ¿Alguien practicaba deporte cuando era joven o ahora sigue practicando? Ah, Doris, aprendí su cámara. Ojalá ahora le podamos escuchar. A ver, intente, Doris. ¡Ah! Doris, de nuevo no le escucho. Debe tener algún problema en audio, pero por el chat, a ver, para no quedarnos con la duda, por favor, si puedes responder en el chat. A ver, vamos a ver, por favor. A veces ocurre esto, ¿no? Doris quería participar también en la primera parte ahora, pero a ver, el chat ha llegado entonces. Ah, Doris, usted practica deportes. Lo bueno es que me escucha. ¿Qué deportes practica? Y en plural todavía. Mis respetos, Doris. A ver, compártanos, por favor, ¿qué deportes practica? A mis más de 45 años. Oh, no parece de 45, parece un poquito menos, ¿no? Yo le decía de 38 más o menos. Es un deporte que me apasiona, dice. Muy bien. ¿Y está en algún equipo o ha estado en algún equipo? A ver, vamos a ver. Tal vez he estado en algún equipo, ¿no? No sabemos, Doris, pero le felicito, realmente le felicito. De acuerdo a la OMS, también de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en la vida adulta, en la niñez, en todas las etapas de desarrollo, las mujeres somos más sedentarias. Sin ir más lejos, el fin de semana pasen por las canchas de las zonas. La mayoría de los partidos de fútbol es de varones. No, y no tengo nada contra los varones. Yo iba a hacer barra cuando mi esposo jugaba, por ejemplo, ¿no? Pero las mujeres, o porque no les gusta, o porque no hay los espacios o el fomento, son las que menos, gracias Doris, voy a cerrar el chat, son las que menos deporte practican, ¿no? Entonces, esa es una llamada de atención también para cada una. Yo practicaba taekwondo, les cuento, soy cinta negra en taekwondo, pero ya cuando salí profesional ya no practiqué y menos cuando tuve a mi hijito y, y bueno, no, él no tiene la culpa, sino es mi flojera. Muy bien, entonces vamos a hacer deporte. ¿Por qué les preguntaba quién hace deporte? Porque de acuerdo al neurodeporte y también a la neurofisiología, la neuroeducación y la neuropsicología, se reconoce que el movimiento, que la actividad física de la vida cotidiana, el barrer, el caminar, pero también el deporte y con mayor intensidad, genera una mayor actividad neuronal, ¿no? Y esto nos ayuda no solamente a que nos relajemos, si practicamos en el caso de Doris básquet, ella seguramente como le apasiona se va a relajar ahí, ¿no? Le encanta jugar, pero no solamente le ayuda a que esté más relajada, más tranquila, más feliz,
sino que también ayuda, ¿no? A que ella pueda estar mucho más, por ejemplo, activa a nivel cognitivo. Por eso se recomienda que en el aula nuestros estudiantes no estén sentados horas de horas, ¿no? Incluso en matemáticas, en la asignatura que sea, nosotros promover actividades que incluyan el movimiento, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, qué es lo que pasa cuando nos movemos, más allá del estilo de aprendizaje, ¿no? Que los que tienen estilo de aprendizaje con mayor tendencia kinestésico, les encanta el hacer dinámicas, el moverse, pero eso es para todos, incluso para el docente, ¿no? Es muy saludable. Muy bien, las neurociencias cognitivas, ¿sí? Las definimos como parte de las neurociencias que tratan acerca de los procesos de aprendizaje, lenguaje, ay, mil disculpas, falta una comita, inteligencia, creatividad, memoria, conciencia, empatía, conductas y habilidades sociales. Estos elementos los vamos a ir desarrollando a detalle en el módulo y también en los siguientes módulos ustedes lo van a ir trabajando. Ahora estamos haciendo una introducción, ¿sí? Tenemos también aquí los principios de las neurociencias respecto a la educación. Kaine Kaine tiene una bibliografía también en su texto académico. ¿Qué se reconoce? Todos esos estudios de las neurociencias permiten reconocer que el aprendizaje tiene una base fisiológica, una base eh, biológica, ¿no? Por eso cuando un estudiante tiene, por ejemplo, alguna dificultad de aprendizaje, nosotros, en este caso ustedes como maestros, tienen esa sospecha, es importante que puedan trabajar interdisciplinariamente con un pediatra, por ejemplo, que les asesore y si es necesario, que lo deriven a un neuropediatra. Yo sé que las condiciones en Bolivia no siempre son las más óptimas, pero existen también los mecanismos para descartar, ¿no? Para descartar alguna lesión. Entonces, en el aprendizaje, por ejemplo, en las dificultades de aprendizaje, muchas veces se tiene una causa biológica, ¿no? Y más allá de las dificultades, de los trastornos, el aprendizaje como tal va a tener una base biológica, ¿no? Más adelante ustedes con detalle van a ver a profundidad eh, para la comprensión, por ejemplo, de un contenido, necesariamente se requiere atención, ¿no? Se requiere atención. ¿Qué aspectos a nivel del sistema nervioso intervienen en la atención, en la percepción, en la memoria, ¿no? Entonces, existe una base biológica o fisiológica. Dos, en los procesos de aprendizaje es muy importante el componente social. Niños que puedan tener algunas dificultades o privaciones de atención en su familia, ustedes como maestros saben muy bien que así como hay niños que tienen una buena alimentación, un buen apoyo social, afectivo de su familia, de sus padres, hay niños que no, ¿no? Pero si estos niños tienen un apoyo en la escuela, ¿no? Este apoyo puede compensar esas carencias afectivas, a nivel social también de su contexto familiar. Entonces, si bien existe una base biológica para el aprendizaje, va a ser muy importante el componente social. Y ahí ustedes son muy importantes porque van a motivar al estudiante, ¿no? Van a generar estrategias para que el estudiante se automotive. No es todo motivación externa, es motivación interna. Entonces, el componente social, tanto de la familia, del centro educativo y de la comunidad también son muy importantes, ¿sí? Tres, la búsqueda de sentido de cualquier contenido de aprendizaje es innato en el ser humano. Desde que estamos en el vientre de la madre, ¿no? De nuestras madres,
somos pues exploradores, investigadores, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. Y en todas las etapas de desarrollo tenemos esa inquietud de saber, de comprender. Por eso no debemos enojarnos cuando un niño pregunta, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿No? Es que quiere saber el fin, ¿no? ¿De qué le va a servir? Y si aquí contextualizamos con la teoría de David Ausberg, ¿no? Esto va a permitir, ¿no? Que el estudiante tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, es importante responder a esas inquietudes de sentido de los contenidos. 4. El significado de los contenidos de aprendizaje se lo realiza a través de la identificación de patrones y pautas. 5. Las emociones tienen un papel clave en el aprendizaje y la codificación de estos patrones y pautas. Esto es, ¿no? Se relaciona con el punto 4. Ustedes en este diplomado van a ver las bases neurofisiológicas de la emoción, ¿sí? Pero las emociones, más allá de ser una respuesta fisiológica a un acontecimiento en particular, van a tener también un impacto directo en lo que es la conducta de la persona, ¿no? Y por lo tanto también en su desempeño académico. Entonces, en las neurociencias y específicamente en la neuroeducación, se promueve que toda experiencia de aprendizaje pues esté mediada por emociones positivas, ¿no? Que el estudiante disfrute, que el estudiante se sienta bien, que se sienta en calma, que se sienta feliz, ¿no? De participar en ese proceso de aprendizaje. Entonces, también se reconoce, vamos al 6, el cerebro procesa y analiza el todo y las partes de cualquier información, ¿no? Aquí se tiene tanto un proceso de análisis y síntesis, es decir, de lo general, ¿no? Se descompone en sus partes, se analiza cada una de esas partes y posteriormente el análisis y es de manera integral. Entonces, es bastante complejo. Eso lo van a ir viendo a detalle más adelante, ahora solo estamos haciendo una introducción. Así que, ya. 7. El aprendizaje requiere de diferentes tipos de atención para registrar la información que ingresa. Igual, más adelante van a ver tipos de atención, tipos de memoria, ¿no? A detalle, pero. 8. El aprendizaje está relacionado con procesos conscientes e inconscientes. Aquí no tiene que ver el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? No estamos viendo desde la perspectiva del psicoanálisis, que es una escuela psicológica. El psicoanálisis plantea tópicos, ¿no? Entre ellos está el preconsciente, el inconsciente, el consciente, pero no tiene que ver con psicoanálisis. Aquí podemos dar el ejemplo, por ejemplo, de los audiolibros, ¿no? De audiolibros, personas que antes de dormir se ponen audífonos y ya cuando están durmiendo se sigue relatando el contenido del libro, ¿no? Es como que una persona está leyendo el libro. Entonces hay estudios muy interesantes de cómo existe una actividad neuronal, ¿no? Cuando la persona está durmiendo, ¿no? Y posteriormente a eso, cómo la persona, ¿no? Ha asimilado determinados contenidos. Entonces, es bastante interesante esto también. 9, la memoria puede almacenar hechos aislados y también experiencias relacionadas entre sí. Aquí no los voy a complicar, más adelante vamos a ver los tipos de memoria, ¿no? ¿Qué estrategias ustedes como maestros tendrían que utilizar para que los estudiantes puedan almacenar información, pero no de manera mecánica, ¿no? Me incluyo, yo alguna vez también he estudiado toda asustada para el examen y ya luego me olvidé. Y si me permiten contarles,
En La Paz, como requisito para ingresar a una universidad, teníamos que pasar un curso de idioma nativo y yo me inscribí a quechua, porque mi sueño era venirme a vivir a Sucre, ¿no? Ahora vivo en Sucre. Y por ese miedo, porque al principio no podía, ¿no? Se hacían la burla de que no podía pronunciar, pero estudié, fui la mejor alumna de quechua de ese curso. Ahora pregúntenme ahora y les voy a responder Janiwa, Aymara, no entiendo. Entonces, realmente el idioma, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Tenemos que utilizarlo en la vida cotidiana, tenemos que hallar la utilidad, practicar. Es muy distinto aprender en un curso y hablar con las personas, ¿no? Entonces, estoy en clases. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a nuestros estudiantes? ¿Cómo les vamos a enseñar quechua o cualquier asignatura o contenido, pero que no lo memoricen solo por aprobar, ¿no? Ese es uno de los desafíos. 10. El aprendizaje está relacionado con el desarrollo cognitivo del ser humano. Uno de los aportes más populares es el de Piaget, Jean Piaget, que establece los principios del desarrollo cognitivo en cada etapa de desarrollo, ¿no? Sin embargo, varios de los aportes de Piaget también ya han sido superados, se han hecho otras investigaciones y se ha actualizado también, ¿no? Entonces, en general, pero como seres humanos tenemos dimensiones de desarrollo, ¿no? En la dimensión física del desarrollo, la dimensión afectiva, emocional, la dimensión cognitiva, donde está el lenguaje también, psicomotriz gruesa, psicomotricidad fina, la dimensión social, todas estas dimensiones se relacionan entre sí, ¿sí? Si no existe, por ejemplo, una buena alimentación, en definitiva va a afectar el crecimiento, ¿no? Por lo tanto, este niño que está malnutrido va a tener posiblemente dificultades a la hora de atender en la escuela, ¿no? Y esto le puede generar dificultades con sus compañeros, etcétera. Podemos dar diferentes ejemplos, pero sí, entre estos principios con relación a la educación se reconoce eso, que el aprendizaje está relacionado con el desarrollo cognitivo del ser humano. Finalmente tenemos el cerebro, procesa y analiza el todo y las partes de cualquier información, ¿no? Que se repite con uno de los principios anteriores. Y 2, el aprendizaje requiere de diferentes tipos de atención para registrar la información que ingresa. De ahí que cobre importancia, por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? El hecho de presentar a nuestros estudiantes diferentes estímulos y de ahí también la importancia de los materiales didácticos. Se tiene que invertir tiempo, esfuerzo en los materiales didácticos. La riqueza de los materiales didácticos nos permite esto, ¿no? Presentar diferentes materiales que promuevan experiencias diferentes a nivel auditivo, visual, kinestésico. No estoy pudiendo pasar. A ver, vamos. Muy bien. Entonces ahora es importante diferenciar las neurociencias de la neuroeducación y la neurodidáctica que se relacionan entre sí, ¿no? En general, las neurociencias es el conjunto de estas ciencias que tienen como eje principal, pondrémoslo así, el estudio del sistema nervioso aplicado a un determinado objeto de estudio, ¿no? La neuropolítica, la neuropsicología, la neuroeducación, todas tienen en común la influencia del sistema nervioso en algo, ¿no? Y ese algo va a delimitar su objeto de estudio. Esto lo voy a cerrar, vamos. Las neurociencias investigan cómo funciona el sistema nervioso, especialmente el cerebro,
con la finalidad de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento humano. Aquí tenemos otra definición. Al inicio de la clase habíamos visto otra definición, ¿no? Tenemos la neuroeducación, según Carballo, pretende integrar las ciencias neurocientíficas acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. Y se tiene la neurodidáctica, miren, algo ya muchísimo más específico relacionado a la neuroeducación, que según Forest toma todo el conocimiento que aporta la neurociencia y la neuroeducación para aplicarlo didácticamente al aula, ¿no? Algo muchísimo más concreto. Tenemos la neuroeducación, definición de la neuroeducación, ¿sí? Son las encargadas de investigar las relaciones entre el sistema nervioso central y la cultura, el lenguaje, verbal y no verbal, paralingüístico, y emocionales con las estrategias pedagógicas y los procesos concernientes a la educación, como es la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica, la educación especial, ¿no? Esto de la educación especial, pues es un mundo también, ¿no? Bastante complejo. Ustedes, como maestros, si bien están en centros educativos regulares, ¿no? En unidades educativas regulares, pero no falta, ¿no? Un estudiante con una necesidad educativa especial que posiblemente asiste también a un centro de educación especial o solo al centro de educación regular. Entonces, se requiere que ustedes hagan adaptaciones curriculares y para ello les servirá mucho los aportes de la neuroeducación. El centro de acción de la neuroeducación, ¿sí? La neuroeducación, centra su actuación en los ámbitos académicos, sean estos preescolares, primaria, secundaria, pregrado, universitario y posgrado, sin dejar de lado los ámbitos de la educación especial, la educación a distancia y la educación para la tercera edad, ¿no? Los aportes de la neuroeducación entonces van a estar en todos los niveles educativos, ¿no? Considerando que un estudiante es pues incluso desde antes del nivel inicial, tenemos a nivel parvulario, hasta adultos mayores, ¿no? Adultos mayores, podemos tener estudiantes en universidades o en otros centros de capacitación, adultos mayores, que también vamos a tener que comprender su desarrollo cognitivo y qué estrategias específicamente neuroeducativas vamos a considerar para una atención óptima. Actores que intervienen en la neuroeducación, más que actores, si bien está así en su texto académico, podemos llamar también temas, ¿no? Temas importantes que se delimitan, que se van configurando en lo que es la neuroeducación. Plasticidad cerebral, esto lo van a ver a detalle en el diplomado más adelante. Las neuronas espejo, que también es pues algo que hace un poco más de una década no se consideraba, pero que ahora sí ha tomado mucha importancia, las neuronas espejo, emociones y aprendizaje. Un autor que pueden consultar en internet es Vizquerra, ha trabajado mucho con educación emocional, tiene libros, artículos, conferencias. Vizquerra. Tenemos también trastornos de aprendizaje, influencia genética en el aprendizaje e influencias contextuales en el aprendizaje. Muy bien, si se corta, les voy a pasar también esta presentación al grupo de WhatsApp por esta vez y también a la plataforma, ¿sí? Goswami reconoce que el aprendizaje es un nexo articulador entre las neurociencias y la educación. Es decir, que la educación, ¿sí? Con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje, de optimizar el aprendizaje de los estudiantes, va a tomar los diferentes aportes que le da
que le dan las neurociencias. ¿Sí? Entonces, según Goswami, el aprendizaje es un elemento articulador entre educación y neurociencias. Muy bien. Ya para terminar, tenemos los paradigmas y perspectivas actuales en la neuroeducación. La neuroeducación es un paradigma contestatario al modelo educativo tradicional. Se reconocen 4 elementos, ¿no? El currículum y programa. El cerebro es el principal elemento del conocimiento y que gracias a la plasticidad neuronal modela y almacena las experiencias. Reconociendo este elemento que acabo de leer, se requiere que exista una transformación en el currículum, ¿no? Más allá de adaptaciones, que exista una verdadera transformación del currículum en donde se pueda dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje considerando los elementos que aporta la neuroeducación y por lo tanto desarrollando también programas específicos para el fomento de estos elementos, ¿no? El aprendizaje, de acuerdo a este paradigma, tendría que ser significativo. Ese es uno de sus fines, ya que rompe o pretende romper con la memorización y la repetición. Da relevancia al desarrollo del pensamiento crítico y la problematización de la realidad, ¿no? Promueve mucho la creación, la argumentación, con una actitud ética responsable y desarrollando capacidades humanas auténticas. Es un rol, pues, titánico que ustedes tienen como maestros, ¿no? Yo sé que es muy difícil trabajar, por ejemplo, con cursos con 38 niños. Mi hijo está en una escuela fiscal, son 38 en su curso. Entonces, promover actividades con una cantidad tan grande de niños, los maestros no siempre tienen el equipamiento, la infraestructura, no pueden atender a tantos, entonces estos desafíos están, las condiciones muchas veces no. Entonces, por eso ustedes son tan importantes, ¿no? En este proceso educativo y más en nuestro país. Entonces, yo sé que lo pueden hacer, es muy difícil, ¿no? Lo pueden hacer porque, como les digo, en los trabajos de tesis de la maestría, sus colegas han mostrado esa su experiencia, ese romper las barreras. Y con su trabajo también las autoridades, la misma comunidad se puede ir sensibilizando y dando mejores, ¿no? Condiciones. Otro elemento importante es la formación de los maestros, ¿no? Con este reconocimiento de la importancia de la neuroeducación, se reconoce la necesidad de formar continuamente a los maestros. Ustedes miren el paso tan importante que han dado al inscribirse a este diplomado. Sin embargo, pues terminado el diplomado van a tener una biblioteca digital porque no les va a alcanzar a leer todos los libros en este diplomado que se les va a dar, ¿no? Todo el contenido, entonces ustedes poco a poco tienen que ir leyendo, tienen que ir actualizándose, ¿no? Y sistematizando también sus experiencias, que eso ayudará a los maestros que vienen detrás de ustedes, ¿no? O que están a su lado. Ya tengo menos de un minuto, les voy a pasar inmediatamente la presentación que les va a servir también para hacer su mapa mental. Se debería formar a los maestros en lectura eficaz, pensamiento crítico, situaciones problematizadoras, procesos motivacionales y funcionamiento del sistema nervioso y su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre lo más importante, ¿no? Muy bien, entonces que pasen una buena noche y enseguida les comparto, enseguida se va a cortar.